Este no es un podcast más, es tu lugar seguro. Un lugar donde el alma descansa, donde las conversaciones sanan y donde cada palabra te recuerda quién eres. Aquí no hay máscaras, no hay guiones, solo verdades que nos abrazan y nos hacen crecer. Cuando Dios se incomoda para que crezcas. Dios, este tema me parece demasiado especial porque siento que todas, absolutamente todas, hemos pasado por momentos de incomodidad. Todas hemos pasado por procesos difíciles, por etapas que duelen demasiado, por cosas que en su momento no entendemos, pero si miramos atrás, muchas veces decimos, pucha, valió la pena, porque gracias a ese proceso tan fuerte, gracias a ese dolor, gracias a ese tiempo donde no sabíamos ni qué hacer, hoy estamos donde estamos. Y por eso digo que en la incomodidad es donde realmente está el crecimiento. Muchas veces estamos tan cómodas en nuestra rutina, en nuestra zona segura, que ya ni nos damos cuenta de que nos estamos estancando. Tenemos la vida súper estructurada, horarios, trabajos, relaciones, metas, y creemos que todo está bien, entre comillas, pero llega ese momento en que algo pasa, algo inesperado, algo incómodo, y que nos saca de golpe de esa zona. Y ahí es donde decimos, ¿por qué me está pasando esto? Pero ¿por qué justo en este momento que todo iba bien? Pero cuando estás de la mano de Dios, con el tiempo entiendes que esa incomodidad no fue casualidad, sino que fue dirección. Yo siento que, y lo creo, que Dios muchas veces tiene que mover las piezas, sacarnos del lugar donde estamos, incluso de lo que parece estable, para llevarnos a algo muchísimo más grande. Y eso duele, claro que duele, pero en el proceso Él no te abandona. Y aquí me encanta recordar algo que siempre me ha marcado, y es que así como Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años antes de entregarles la tierra prometida, también nosotras a veces tenemos que pasar por nuestro propio desierto. Dios permitió que de alguna u otra forma ese pueblo viviera dolor, pérdidas, cansancio, hambre, pero al final todo eso tenía un propósito. Había una tierra prometida que fluía leche y miel, pero antes de llegar ahí tenían que ser transformados. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces Dios nos permite pasar por pruebas duras, por caminos incómodos, por etapas que duelen, porque sabe que ese proceso va a moldear nuestro carácter, nuestra fe y nuestra dependencia en Él. En lo personal, yo he vivido muchos procesos bastante dolorosos, procesos que en su momento yo no entendía y que solo me traían lágrimas y demasiado cansancio mental, pero hoy puedo mirar atrás y decir, si no hubiera pasado por todo esto, no sería la mujer que soy hoy. Si no hubiera pasado por ese dolor, no hubiera aprendido a confiar tanto en Dios y hoy en día no estuviera impactando y ayudando a tantas niñas que se identifican con mi historia. Quiero contarles algo que me pasó hace poco, algo muy personal, pero lo voy a contar porque siento que va muy de la mano con este tema. Y es que hace más o menos 6 meses vivía muy cerca de mi mamá. Muchos saben que pues yo me fui de la casa cuando tenía 18 años y desde ese tiempo he vivido sola. Vivíamos en apartamentos distintos, pero en la misma zona, y eso me encantaba porque podía verla todos los días, podía estar con mi abuela, con mis hermanos, porque mi abuela también vivía cerquita de la zona, hasta que un día pasó algo que nos cambió absolutamente todos los planes y toda la estabilidad que entre comillas teníamos en ese momento. Imagínense que tuvimos un problema con un vecino. Al principio pensé que no iba a ser un problema y bueno, todo se tornó de manera muy, muy fuerte. Y es que fui a hacer un reclamo normal de vecinos, hablar de algo que estaba pasando y que me estaba afectando a mí. Y en mi mente estaba que simplemente iba a ir a dialogar, ya que yo nunca he sido de problemas, ni yo ni mi familia. El caso fue de que no fue un simple diálogo, sino que se tornó bastante grave, un conflicto donde hubo daños físicos, amenazas y hasta puñaladas contra un ser de mi familia que amo demasiado y fue una situación de vida o muerte, literalmente. Amigas, esos días fueron una agonía que literal yo me levantaba y me cortaba la respiración, o sea, yo pensaba, o sea, ¿cómo voy a sacar a mi familia de su casa propia, de su lugar? Yo pensaba en qué hacer todo el tiempo. Me acuerdo que esos días no dormí, sentía el pecho súper apretado, tenía miedo constante de que algo más grave fuera a suceder, porque las personas que me conocen saben que mi familia lo es absolutamente todo para mí.
Aparte que yo nunca había vivido algo así porque como les contaba, nosotros no somos de problemas y ver a mi familia, las personas que más amo en la vida en peligro, fue una angustia que la verdad yo no puedo explicarlo con palabras. Recuerdo que ese problema empezó un primero, no voy a decir el mes exacto, y al 8 de ese mismo mes yo ya estaba buscando casa desesperadamente porque necesitaba mover a mi familia, alejarnos de ese lugar. Aunque mi mamá y mi familia tenían su vivienda propia, era cuestión de vida o muerte, como les cuento. Pasé días orando, pasé días llorando, aferrándome muchísimo a las promesas de Dios, pidiéndole a Dios que me explicara por qué estaba permitiendo algo tan fuerte. Y aunque no entendía nada, seguí buscando. A los pocos días encontré un apartamento hermoso en una de las mejores zonas de Medellín. Cuando llegué a verlo, la señora que lo estaba rentando en el momento me miró y me dijo, desde que tú me escribiste, sentí que ese apartamento era para ti. O sea, fue algo tan bonito. Y yo me quedé en silencio y era como si Dios mismo me estuviera diciendo, tranquila, que yo todo esto lo tenía planeado, o sea, no te preocupes. Y lo más impresionante fue que esa mujer no me pidió papeles, no me pidió extractos bancarios, nada. Solo me pidió pagar 2 meses por adelantado y al día siguiente ya estaba firmando un contrato. 2 días después nos estábamos mudando, entonces todo pasó así súper rápido, bajo presión. Todo pasó más o menos en menos de 15 días, 10 días literalmente. De vivir una angustia que no me dejaba respirar, pasé a vivir en un lugar lleno de paz y cuando me senté en la nueva casa miré a mi mamá y le dije, ya entendí, o sea, ya entendí a Dios y ya entendí el por qué permitió toda esa situación. Él necesitaba movernos. Nosotras no lo íbamos a hacer por voluntad propia, porque estábamos cómodas, tranquilas, en nuestra zona segura y a veces Dios tiene que usar la incomodidad para movernos hacia el lugar donde realmente nos quiere ver. Y hoy puedo decirlo con el corazón en la mano y es que gracias Dios por esa incomodidad, gracias por ese dolor, porque si no hubiera pasado seguiríamos en el mismo lugar. Entonces, amigos, a veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas y se nos olvida que estamos en las manos de Dios, el que todo lo ve, el que todo lo puede y todo lo sabe. Entonces, si hoy estás pasando por una situación dolorosa, incómoda o difícil, créeme que cuando estás de la mano de Dios, absolutamente todo tiene un propósito y también tiene una recompensa demasiado linda, porque de eso se trata la vida, de sembrar hoy para cosechar después. Las decisiones que tomes en estos momentos van a tener un fruto, quizás no mañana, pero sí en unos años. Así que no tengas miedo de decidir, no tengas miedo de moverte, no tengas miedo de probar cosas diferentes. Muchísimas personas viven toda la vida en el mismo lugar, con el mismo trabajo, con las mismas rutinas, las mismas relaciones, porque les da miedo salir de esa burbujita segura. Y lo entiendo, yo entiendo que el miedo a veces paraliza, pero también estanca y estanca demasiado. Yo lo he visto en mi vida y en la vida de muchísimas personas y hay quienes prefieren quedarse en lo conocido aunque no sean felices por miedo a intentar algo diferente. Pero si no te atreves a salir de esa zona cómoda en la que estás en estos momentos de tu vida, vas a vivir toda la vida en el mismo punto. Yo siempre les he contado que yo siempre he sido una mujer de riesgo y aunque eso me ha llevado a cometer muchísimos errores, también me ha ayudado a crecer. Desde muy joven he tomado decisiones que no siempre salieron como esperaba, pero de todas aprendí, algo que me hizo aprender mucho. Y si algo he entendido en ese camino es que Dios respalda a las personas con corazones valientes. Así que arriesguense, muchachos y muchachas, no les dé miedo empezar algo nuevo, no les dé miedo emprender, salir de esa zona donde todo parece seguro, porque fuera de ahí es donde realmente pasa la vida. Confíen en el proceso, confíen en lo que Dios está haciendo y pónganle sus sueños, sus pensamientos, sus metas y su corazón completo. Que sea Él quien los dirija, quien los mueva y quien les dé las fuerzas para enfrentar cada cambio, cada transición y cada nueva etapa en sus vidas. Porque cuando Dios se incomoda no te está castigando, te está preparando para algo demasiado grande y cuando lo entiendes, cuando lo vives con fe, no va a doler igual porque sabes que todo, absolutamente todo tiene un propósito y bueno, siento que me desahogué en este episodio, o sea, se los juro, me parece que es un tema demasiado lindo y acá les podría, o sea, me podría quedar toda la noche contándoles historias donde he vivido realmente bastantes incomodidades y donde Dios me ha tenido que sacar literalmente del pelo. Y bueno, amigos,
Espero que les haya encantado este episodio. Compártelo con esa persona que sabes que está pasando por una situación difícil, con esa persona que sabes que está pasando por una situación en la cual necesita escuchar precisamente este episodio. Y bueno, no se les olvide darle like, suscribirse para las personas que no se han suscrito. Y nos vemos en el próximo episodio. Los amo, las amo y les mando un beso súper grande. ¡Mua!